sin más que decir, quiero agradecerles que todos estén aquí y quiero darle la palabra a Xóchitl Gálvez y que nos platique un poco de su torno. Bienvenida otra vez. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Qué gusto, vamos a estar un rato porque hoy la agenda está muy apretada. De hecho, tengo hoy un foro, nada más que el tema es pues estar un ratito acá. Pásale, Diana, ahí anda Diana, mi hija. Pásate. Bueno, me da gusto ver tantas caras conocidas. Muchas gracias a los organizadores de este foro, pues que tiene que ver con mi actuar como ingeniera. Entonces sí me gusta estar entre ingenieros y arquitectos. Sigo pensando que habemos muy pocas mujeres en este mundo de la construcción. Ojalá cada vez haya más mujeres. Y bueno, efectivamente yo estaba compitiendo por ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, donde, por cierto, tengo que decirlo, se colapsó el tema de la construcción y Guadalajara se trajo mucho de esas inversiones. Y creo que un tema que tengo que poner en la agenda como jefa delegacional, pues tenía que ver con la corrupción inmobiliaria, ¿no? Se decía que producto de la corrupción se habían autorizado muchísimos inmuebles y eso tiene que ver con las reglas que no están claras. Cuando dejas a la discreción permisos, autorizaciones, ustedes también como desarrolladores, el no tener reglas claras, pues les complica. Y justamente yo siempre pensé que blockchain sería una solución brutal para resolver cualquier tipo de corrupción, que los certificados de uso de suelo primero estén bien establecidos en cada predio. Tú te puedes parar en cualquier ciudad del mundo con un código QR, te dice, pues mira, aquí puedes construir tantos niveles, puedes tener tanta densidad, puedes hacer tal cosa, y pues tú decides si compras o no compras ese terreno en función de lo que se puede construir, porque obviamente un terreno se puede construir dependiendo de lo que vale, dependiendo de lo que se pueda construir. Y también cometimos errores, yo creo, en la Ciudad de México cometimos errores de cambiar usos de suelo sin que hubiera un beneficio para la ciudad. El caso de Granadas en la Ciudad de México es un caso tremendo, porque de ser una zona industrial, pues de repente puedes hacer 40 niveles, no estableciste áreas verdes, no estableciste espacios públicos, mercados, parques, camellones, y bueno, todo el mundo le puso el nuevo Polanco. Cuando llegaban los vecinos, pues se enojaban porque ellos se imaginaban el Parque Lincoln, ellos se imaginaban la calle de Horacio, la calle de Presidente Mazarik, la calle de Homero, y pues nomás no, porque no había un solo parque. Es más, hubo quien se comió la banqueta prácticamente, o sea que nos dejaron banquetas de 1,5 metros para movilizar a cientos de personas que llegan a trabajar a esa zona. Su servidora recuperó un poco Ferrocarril de Cuernavaca, que era un lugar súper abandonado, porque Ferrocarriles pues le vale sombrilla, está oscuro, si está inseguro, y bueno, hicimos un esfuerzo importante justamente con un sistema de actuación por cooperación donde los desarrolladores pagaban ese desarrollo o ese incremento de potencialidad y lo mandamos a un fideicomiso para mejorar la zona. Y bueno, eso a los vecinos les gustó. Entonces, el problema del desarrollo inmobiliario es cómo hacemos que impacte favorablemente a la comunidad. Y por ejemplo, Ferrocarril de Cuernavaca, pues es un espacio, un parque lineal que empieza desde la zona más exclusiva, que es Lomas de Chapultepec, pasa por Polanco, se continúa por Las Granadas,
pero llega hasta las colonias más populares de la Miguel Hidalgo, que son Tacuba, que son San Lorenzo Tlaltenango, y a mí me parecía que ese parque lineal era una manera de igualar socialmente pues a toda la zona. Desafortunadamente pues solo pudimos terminar, no sé, 3 de los 6 kilómetros, hace falta la zona popular, por cierto, donde pues se había vuelto una zona de invasiones a la orilla de las vías, porque pues la gente busca dónde vivir. Entonces, creo que la lección en el tema del desarrollo urbano pues tiene que ver con que pues beneficie a la ciudad. O sea, está bien ganar dinero, está bien construir más. Entonces, ¿qué hubiera hecho yo? Pues yo hubiera hecho primero parques, hubiera hecho calles y luego ya si quieres haz 30, 40 niveles o lo que quieras. Y otro tema, al menos en la Ciudad de México, y creo que empieza a ser un tema aquí en Guadalajara, es el tema de la movilidad y es el tema del agua. ¿Por qué la gente no quiere edificios altos? Porque siente que no hay agua. ¿Por qué la gente no quiere edificios altos? Porque siente que va a haber más tráfico. Entonces llegó el momento de hacer edificios sin estacionamiento. O sea, sé que lo que estoy diciendo es tremendo, pero bueno, Nueva York tiene un montón de rascacielos que solo tienen unos cuantos estacionamientos para los servicios de emergencia y para algunas cosas muy específicas. ¿Por qué? Pues porque la cimentación a 50 niveles es tremenda. Hay casos de torres donde la gente para salir del nivel 14, no sé, menos 10, pues se puede echar 30, 35 minutos para salir a la calle. Entonces, bueno, su servidor es ciclista, bueno, es algo que tengo que estar dejando de hacer. Todo el mundo empezó a decir, cuídate, bueno, ya me bajé de la bicicleta. Es un horror haberme bajado de la bicicleta, porque el otro día tenía que llegar a la fiscalía, justamente, y me marcaba pues el vehículo 40 minutos. O sea, me hice 15 en bicicleta. O sea, yo dije, perdón, pero hoy me voy a ir en bicicleta. Entonces, sí tenemos que repensar las ciudades. Las ciudades las tenemos que repensar en función del agua, en función de la movilidad. Y pues la buena noticia es que tiene solución. Todo esto que les estoy planteando tiene solución, pero tiene que haber un trabajo en equipo y tenemos que pensar no solo en el negocio, que está bien pensar en el negocio, es importante pensar en el negocio, pero también es importante pensar en la ciudad, porque si no, cada vez se van a encontrar más oposición de los vecinos contra proyectos de desarrollo inmobiliario. Entonces tiene que ser un ganar. Por ejemplo, a mí me tocó un edificio en la colonia Tacuba, donde había un problema de fugas. El desarrollador pensaba que justo donde está Popotla, donde está el árbol de la noche triste, el desarrollador pensaba que tenía el manto freático pues muy bajo, muy cerca, porque tenía una casa que cuando empezó a excavar y sacar el agua, se colapsó la casa. O sea, la casa estaba flotando o estaban flotando en el manto freático. Y siguió excavando y se dio cuenta que no existía manto freático, que eran fugas de agua. Entonces, eran fugas de agua. Entonces, esa colonia tenía más de 100 años, las tuberías tenían más de 100 años, eran tuberías de asbesto, súper cancerígenas, y de repente pues él tenía que pagar alrededor de 25 millones de pesos de obras de mitigación hidráulica a la ciudad. Y pues yo sí me puse bien dura con la ciudad diciéndole, a ver, esas obras se quedan aquí. O sea, porque este edificio está afectando a los vecinos de la colonia Tacuba y pues de alguna manera cambiamos la totalidad de tuberías de la colonia, por lo tanto acabamos con las fugas. Y bueno, fue la primera vez que la comisión, que SACMEX decidió, el Sistema de Aguas Potables de la Ciudad de México, decidió dejar la obra de mitigación en el lugar. ¿Por qué? Porque a lo que me pasaba muchísimo a mí, obviamente, pues sí estoy hablando de la zona más exclusiva de la ciudad, es que muchos de los proyectos iban a zonas populares, pero si tú tienes una
delegación donde también tienes zonas populares y además tienes un edificio que sea una zona popular, pues sí. Entonces, creo que en ese sentido, no sé cómo lo hagan aquí en Guadalajara, pero sí me parece que hay que sentarse y entender que la calle es compartida. Su servidora es la autora de la reforma constitucional en materia de movilidad y seguridad vial. O sea, en nuestro país mueren 40 personas todos los días atropelladas o en accidentes de tránsito. Entonces, ¿en qué consiste esta ley? Pues esta ley consiste en que podamos movernos de manera segura, sostenible, inclusiva, ¿no? Por lo tanto, pues es cambiar el concepto de que las calles son para los coches. O sea, en algún momento de la vida alguien decidió que los dueños de las calles eran los coches. Y cambiar esa mentalidad está tremenda. Cuando yo voy en mi bicicleta en una calle que es de un solo carril, pues generalmente el coche que va atrás de mí, porque además yo soy un coche como ciclista, ¿eh? Esa es la ley en la Ciudad de México. Entonces, el coche tiene que ir a la velocidad que yo voy. Y obviamente el coche se empieza a desesperar, o sea, se empieza a angustiar, me empieza a pitar, o sea, y tú te sales a la derecha cuando te sientes lo suficientemente segura que no te va a pasar y te va a atropellar. Porque el problema de ir en la orilla es que un camión no te ve, por eso te matan. Si tú vas en el centro, te ve, solo que te quiera matar, ¿no? Pero de que te ve, te ve. Y me acuerdo que me decía un cuate, pues, présteme su carril, me dijo el cuate cuando me rebasó, ¿no? O sea, pues es que él cree que el carril es del coche. Entonces, hay todo un trabajo que hacer. Hicimos la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pero no hicimos el fondo de infraestructura. Por ejemplo, eso sería una de las cosas que si llego a estar allá donde ya saben, pues claro que hay que meterle dinero a un fondo de infraestructura para hacer cruces seguros. Todas las calles tienen que tener cruces seguros. Un cruce seguro es tener una lengüeta que le quite un lugar al coche, así de plano. Y si ese cruce seguro además infiltra agua de lluvia y empezamos a hacer banquetas infiltrantes, pues entonces vamos a empezar a recuperar los acuíferos. Su servidora hizo los primeros jardines infiltrantes en la Ciudad de México para captar agua de lluvia, infiltrarla. Este diseño de Polanco es un diseño bastante atractivo porque te da 2 metros de banqueta y te deja 1 metro de área verde, 1,50 de área verde. Entonces ahí tienes árboles, tienes infiltración de agua de lluvia. Entonces yo la reflexión que quisiera hacer con ustedes es pensar en la ciudad. Obviamente, pues ustedes saben que yo fui como la creadora del concepto de edificios inteligentes, no solo en México, sino también a nivel mundial, donde lo que yo planteaba, pues era desde ese entonces edificios pues que fueran lo suficientemente eficientes con sus diseños, o sea, que trataras de no depender del aire acondicionado, pero hoy desafortunadamente eso no le va a gustar a Diana porque eso se dedica a vender, pero que fueran edificios térmicos de diseño o al menos redujeras de manera importante el uso de aire acondicionado. Y a veces simplemente una pequeña sombra, ¿no? Meter 50 centímetros la ventana, pues te da una sombra que te permite reducir la carga térmica, orientarlos de manera adecuada. O sea, desde hace muchos años yo trabajo en todo el tema de sostenibilidad, en el tema de pensar en el planeta. El mes de julio acaba de ser el mes más caliente en los últimos 200 años. Dijera el secretario general de la ONU que acabamos de dejar la era del cambio climático para entrar a la era de la ebullición. O sea, nos vamos a empezar a asar. Este verano que vivieron, les tengo una buena noticia, ha sido el verano más cálido que van a vivir en las últimas décadas. Entonces, todos los que estamos aquí, estamos comprometidos a construir de manera sostenible. Por eso, yo gran parte de mi tiempo como ingeniera lo he dedicado al tema de la energía, al tema del agua,
al tema de la eficiencia energética, porque también puede ser eficiente, o sea, no porque hay energía hay que gastarla, al tema del tratamiento de los residuos, es creo que un tema muy importante, y pues esos son como mis temas que empecé como ingeniera hace 35 años. La vida me llevó a la política sin buscarlo. Ustedes saben que yo nací en el estado de Hidalgo, en el Valle del Mezquital, de una familia con problemas de violencia, de pobreza. Trabajo desde los 8 años, tiene razón el presidente, vendía gelatinas y tamales y me convertí en la empresaria del año en 1994 y creo que… Y creo que eso es algo que a mí me da muchísimo orgullo. Yo nunca pensé dedicarme a la política. Fue una historia muy compleja el poder estudiar ingeniería, llegar a la ciudad sola a los 17 años, entrar a la UNAM, vivir en un cuarto de lámina, trabajar y estudiar, venir con un nivel académico muy inferior al que traen tus compañeros que vienen de escuelas privadas como el TEC de Monterrey, como el Centro Universitario México, pues son cosas que no son sencillas, pero obviamente la tenacidad, la constancia, y ayer que estuve en la UDG, pues planteé la posibilidad de tener un proyecto de educación mucho mejor que el que tenemos. A ver, apostarle a la educación cuesta, nos va a costar mucho dinero, pero no hay otro camino. O sea, si yo no hubiera tenido esa beca del Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería, no sé si hubiera resistido seguir viviendo en Iztapalapa y seguir llegando a CEU y regresar a Iztapalapa a 11:30 de la noche, viviendo situaciones de una inseguridad brutal, o sea, porque ustedes no saben lo que es la violencia sexual hacia las mujeres en estas zonas marginadas, pero pues es a donde podemos vivir. Hoy en Monterrey, y ese es un tema que vamos a abordar ahorita, los empleados se hacen 2 horas y media para llegar a su trabajo. O sea, ¿qué vamos a hacer para hacer zonas, ya no digan 15, zonas 30? O sea, que te quede tu trabajo y tus servicios a no más de 30 minutos, ya sería cambiar la calidad de vida. Entonces, pues yo me hacía 1 hora y media de regreso de la UNAM y me queda muy claro lo que es el valor de la educación. O sea, esa parte para mí es fundamental. Entonces, entrando un poco al tema que a ustedes les interesa, yo soy una ingeniera que tiene muy claro cuáles son los problemas del país. Y los problemas del país son varios, pero he hecho lo que yo le llamo el Xochinomics, que son los 10 puntos para resolver estos problemas. Lo primero que tenemos que asegurar es el Estado de Derecho. O sea, la ley sí es la ley. No podemos medio aplicarla cuando nos conviene, cuando no nos conviene. Yo celebro hoy que la Suprema Corte de Justicia le haya permitido al INAI operar con 4 comisionados, porque Morena se ha negado a que nombremos 3 comisionados. ¿Para qué? Para que no se haga pública la información de cómo se gasta el dinero en nuestro país. Es algo que debía estar en línea. Digo, el gobierno trae nuestra contabilidad de nosotros en línea. Nosotros, ¿por qué no deberíamos de tener la contabilidad del gobierno en línea? Pero bueno, y un tema aquí que quiero poner junto con el Estado de Derecho es poner fin a la extorsión. Miren, Morena no haya cómo tratar de decir que yo soy una mujer corrupta. No hay manera. No hay manera. Nunca en mi vida he tomado un centavo. Pero sí llegué a una delegación donde había moches, a una delegación donde la extorsión, tanto del funcionario público hacia el desarrollador existía, pero también la del desarrollador hacia el funcionario público. O sea, era pues, evidente, ¿no? Voy a hablar en este momento de la extorsión del funcionario público al desarrollador. Un día llegan y clausuran un restaurante y pues me va a ver el dueño. Yo tenía el miércoles ciudadano y yo recibía desde el más humilde hasta el más rico y todos se formaban en el miércoles ciudadano.
todos. Era una democratización, aquí nada de que soy fulano de tal y mira yo, no. Eres un vecino, sacas tu ficha, la delegada te va a atender. Y atendía yo desde las 8 de la mañana, a veces hasta las 7 de la noche, a todos los vecinos. Me dijo, es que me clausuraron y me están pidiendo un moche. O sea, dije qué buena onda, ¿no? O sea, el de Protección Civil. Y llamo al de la clausura y le digo, ¿por qué lo clausuraste? Pues es que no tiene programa de Protección Civil. Y le digo, ¿y quién entrega el programa de Protección Civil? Pues la delegación, ¿no? Entonces dices, ¿cómo la delegación va y clausura a alguien por algo que la delegación no le entregó? O sea, pues eso de entrada me pareció terrible. Entonces cambié toda la visión de la Protección Civil para que hubiera un tercer acreditado y que bastara que tú ingresaras con la firma del acreditado y te saliera tu permiso de Protección Civil. Es como si yo pudiera revisar el cálculo estructural, pues tengo el acreditado de estructuras, y si está mal el cálculo estructural, pues es responsabilidad del director responsable de obra, y si está mal la Protección Civil, y entonces quitas eso, ya, se quitó ese moche, ¿cómo? Haciendo que fuera inmediata la autorización. Segundo moche, los policías veían que alguien estaba pintando su fachada y llegaban a pedirle lana, ¿no? O se llevaban al empleado al cívico, ¿no? Y decía, oye, le decía de la policía, ¿a ti qué te importa? ¿Por qué te metes en temas que no son de seguridad? No, es que están obstruyendo el paso. A ver, tú, güey, estás para cuidar a los ciudadanos, no para estarlos jodiendo. Era una extorsión brutal. Entonces hice un artículo 62 en línea, donde tú avisabas que ibas a pintar, que ibas a arreglar tu banqueta, que ibas a arreglar tu jardinera, lo imprimías y se lo entregabas a la policía. Y otra vez quitaste un montón de moches. Entonces, para mí, el tema del moche es una de las causas que más complican el desarrollo de proyectos, porque simple y sencillamente los trámites no salen. Entonces, hay un montón de gestores entre el desarrollador, entre el permisionario de la gasolinera y el funcionario público. ¿Cómo se elimina eso? Con tecnología. Entonces, a mí me parece que ahí se está yendo una gran cantidad de dinero que ya inclusive lo pones en el presupuesto, ¿no? El soborno a la autoridad. Entonces, yo diría, segundo tema, pues necesitamos mejorar la seguridad. Digo, estoy en un estado donde desaparecieron a 5 jóvenes y los asesinaron de la manera más brutal. Estaba leyendo ahorita un artículo de Reuters donde pues analiza que sí están llegando dinero de la delincuencia a través de remesas, entonces ahí hay que entrarle al lavado de dinero, porque les voy a dar un dato. 1 kilo de precursores químicos para hacer fentanilo vale $100. Ese fentanilo puesto en las calles vale 1.4 millones de dólares. Dense cuenta del poder económico de la delincuencia organizada. Es brutal. Tienen para comprar ministerios públicos, agentes aduanales, funcionarios de aduanas. O sea, el poder económico del narcotráfico es brutal. Yo les recomiendo que vean hoy el foro. Voy a hacer una propuesta específica en materia de cooperación México-Estados Unidos y tiene que ver con energía y tiene que ver con seguridad. No podemos tener un país donde los niños, donde los jóvenes no pueden salir a la calle. Yo me pongo en los zapatos de las mamás de Lagos de Moreno. Aquí está Diana, mi hija, mi yerno. No puedo tener más amor en la vida que por mis 2 hijos y ahora por mi nuera y por mi yerno. Casi igual, pero casi igual. O sea, imagínate, pónganse en los zapatos de esos papás. Yo les pido que se pongan 1 minuto. Es locura que te dijeran que tu hijo está desaparecido. Y ahí me parece que hay 3 cosas con las que voy a trabajar. Una es inteligencia, no solo inteligencia de tecnología, no, inteligencia de tener cabeza para hacer una buena estrategia de seguridad. Los mejores expertos,
nacionales e internacionales, hacer una estrategia eficaz, medible, con sustento científico, con tecnología, obviamente, corazón, o sea, yo hubiera estado ahí, porque hay muchos asesinatos, hay muchos desaparecidos, pero este fue una hazaña que no habíamos visto nunca en nuestro país. Un compañero asesinando a su compañero obligado por otro delincuente. Estamos rebasando cualquier límite. Y les tengo una mala noticia. La delincuencia ha permeado donde menos se imaginan. Controlan el camarón, controlan la venta de las tortillas, controlan la venta del pollo, controlan prácticamente todo. Entonces, si no hacemos algo, sí estamos perdiendo a nuestro país. Y por último, mano firme. La estrategia de abrazos y no balazos es un absoluto fracaso. Sé que a algunos críticos del Círculo Rojo no les gusta lo que digo de que tengo los ovarios para enfrentar a la delincuencia, pero sí los tengo. Punto 3, energía. Ustedes deben de ser unos sufridores de la dotación eléctrica, los obligan a construir su red si quieren tener energía. México tiene un brutal potencial en renovables, no deberíamos de tener ningún problema, o sea, una línea de transmisión de corriente directa de Sonora hacia Jalisco, sin problemas, podría suministrar al occidente la energía limpia y barata que están requiriendo. Obviamente hay otros lugares donde podríamos tener renovable, como la península de Yucatán, con el offshore, en el mar, como lo está haciendo Holanda y lo están haciendo otros países. Podríamos ser una potencia en hidrógeno verde. Para hacer hidrógeno necesitamos viento, desalar un poco de agua de mar y volvernos unos exportadores de hidrógeno, y con ese dinero de venta de energía pues podríamos reforzar toda nuestra infraestructura. Necesitamos dinero para infraestructura. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no está resuelto. No tengo nada contra Santa Lucía, no pienso que sea una porquería, creo que también ahí la oposición se pasa, o sea, es un buen aeropuerto regional para Pachuca, Tecámac, Ecatepec, o sea, no hay duda, pero no es el aeropuerto internacional por una razón, solo tiene 14 slots, o sea, es un tema de capacidad, o sea, yo no quiero entrar al debate con el presidente, hay que hacer líneas de transmisión, líneas de conducción, más ductos de gas para el sureste, necesitamos capital humano. Ayer estuve en la UDG, me da gusto lo que ha hecho la UDG, necesitamos crear más oferta educativa, prometimos que pasaríamos del 40% de jóvenes que pudieran tener acceso a educación superior al 50% y no lo logramos. No lo logramos con un sexenio que se decía de izquierda, con un sexenio que le preocupaban los más pobres y no lo logramos porque simple y sencillamente no le pusimos dinero a la educación. Y esto lo sumo, infraestructura y capital humano, lo sumo con gastar el dinero de manera inteligente. Mis asesores también me dicen, porque yo decía, dejar de gastar a lo pendejo, pero bueno, ya voy a decir gastar el dinero de manera inteligente. ¿Qué es gastar el dinero a lo pendejo? Meterle 200,000 millones de pesos de más a Dos Bocas. Haber hecho, y aquí sí le entienden, haber hecho solo la FEL 1 y nunca haber pasado a la FEL 2 y la FEL 3. En la FEL 1 tú planteas el problema, nada más, y ves las opciones de solución. Y entonces dices, mira, se puede hacer en Dos Bocas, se puede hacer en Tula, se puede hacer en Cadereyta, y ellos decidieron que era Dos Bocas, y después desarrollas la ingeniería básica para ver qué tanto te costea y dices, no, pues Dos Bocas no tiene ductos para sacar el gas, Dos Bocas no tiene cómo sacar el coque, Dos Bocas tiene problemas de hundimiento por el tipo de suelo, y entonces en la FEL 2 hubieran cambiado de decisión, pero como nunca hicieron la FEL 2 y mucho menos la FEL 3 para desarrollar las ingenierías y tener el presupuesto, pues lo hicieron en un lugar donde tiene graves problemas de inundación.
no han podido resolver el tema de suministro de energía. Tenemos graves problemas para ver cómo vamos a sacar la gasolina. Y otro problema ahora es que el Tren Maya ya no va a llegar a Dos Bocas y por lo tanto tenemos problemas para sacar el coque. Entonces, Dos Bocas está resultando ser un problema. Esos 200,000 millones se pueden ir hasta 300,000 millones y es posible que Dos Bocas esté lista hasta 2025. Échenle la pérdida financiera de no tener una refinería operando, o sea, cualquier negocio que ustedes iban a entregar en 2022 resulta que vale 2.5 veces más y además te lo voy a entregar hasta el 25. Quiero ver qué banco les aguanta el financiamiento. Sumémosles los 720,000 millones de pesos que le hemos metido a Pemex, adicionales, 720,000 millones. Y además, este año Pemex tiene caídas en recaudación graves y no tenemos con qué seguirle metiendo dinero. Por eso yo he hablado de que tenemos que transformar a Pemex a Emex, energías mexicanas. Necesitamos dejar de pensar en el petróleo como una opción energética. Tenemos que pensar en energías renovables, en hidrógeno verde, en energía geotérmica y quizá hasta energía nuclear. Manejo responsable de la economía, creo que en este sentido razonablemente lo han hecho bien, han desaparecido un montón de instituciones, eso no me parece justo porque desaparecieron estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, desaparecieron comedores comunitarios, desaparecieron fondos para el campo está destrozado, desapareciendo fondos de becas para jóvenes emprendedores, el INADEM, desaparecieron el programa para la ciencia. O sea, es increíble, o sea, dejaron de financiar con la industria, no dudo que hubiera algunos corruptos, pero para desaparecer fondos me parece increíble. Entonces, no han colapsado el país, pero han dejado de gastar en lo necesario. ¿Y eso en qué se refleja? En que 50 millones de mexicanos no tienen seguridad social. O sea, cualquier persona que se enferme, que no tiene IMSS, un chofer de automóvil, un chofer de Uber, una trabajadora independiente del comercio ambulante, pues tiene que financiar su propio sistema de salud. Ahí les va un dato del manejo de la pandemia para que se dé una idea de lo grave que fue el manejo de la pandemia. Yo estoy segura que aquí muchos de ustedes perdieron a alguien cercano por la pandemia, porque en todas las casas desafortunadamente nos enlutamos por alguien cercano. Bueno, se estima que hubo 800,000 fallecidos de acuerdo al INEGI, datos duros del exceso de mortalidad. El gobierno siempre ocultó el número de personas fallecidas, es más, sigue sosteniendo que fueron 360,000 personas, pero ya el INEGI estableció que son 800,000. México es el país donde más médicos y enfermeras fallecieron por pandemia en el mundo. No les dimos la protección necesaria, no les dimos cubrebocas, no les dimos el material médico que requerían para proteger su vida. Perdimos a médicos valiosísimos que desde aquí pues, fueron unos héroes para mí, porque a muchos de nosotros nos salvaron la vida. Hugo López-Gatell dijo que iba a haber 60,000 personas en el peor de los escenarios. Les voy a dar un dato que acaba de dar el Coneval. Desde la Revolución Mexicana, México no perdía esperanza de vida. Perdimos 4 años de esperanza de vida los mexicanos. Y dirán, bueno, fue la pandemia. Solo nos comparamos contra Botsuana y contra Bolivia, que también perdieron 4 años de esperanza de vida. Y países similares a nosotros como Argentina y Uruguay perdieron 2. Bueno, quizá 2 años hubiera sido algo comparable con México. Pero como el presidente nos quiere comparar con Dinamarca, Dinamarca perdió 15 días de esperanza de vida. 15 días. De ese nivel, yo les digo que es la irresponsabilidad. Fue el mismo virus, nada más que aquí, con Hugo López-Gatell. Y aquí hacia donde yo voy es a la reducción de la desigualdad. ¿Qué hacemos
para que nuestro país deje de tener tantos millones de pobres. Y para mí el tema sí es fundamental en este proyecto de gobierno. Hay dos errores que cometimos que tenemos que asumir de manera responsable los empresarios. El primero fue negarnos a incrementar el salario mínimo. O sea, no hay manera que una persona viva con un sueldo miserable. Es más, lo deberíamos hacer hasta por negocio. Entre más gente tengas, más te compran. Entonces, la economía se mueve habiendo un mejor ingreso de las personas con poder adquisitivo. Y el otro error que cometimos fue el outsourcing. Miles de empleados fueron obligados a tener salarios miserables, con los que, por cierto, se van a jubilar, con pensiones miserables, a cambio de tener más rentabilidad. Creo que llegó el momento en que tenemos que entender que está bien ganar, pero hay que ganar lo que es justo, lo que es correcto y lo que es ético. Su servidora jamás aceptó ninguna propuesta de outsourcing y la pasé mal, la pasé duro, pero me parecía poco ético poner a mis trabajadores con 1 o 2 salarios mínimos cuando ganaban 10 salarios mínimos, porque su jubilación iba a ser miserable. Entonces, esa fue una lección. No saben lo duro que fue defender que pudiera haber subcontratación. ¿Qué tal la están pasando con el REPSE? Pues iba a estar peor, porque querían que nadie pudiera subcontratar nada. Morena se quería ir al extremo. Ok, esto estaba mal, pero esto de ir al extremo ha metido a muchas pequeñitas empresas en broncas porque han dejado de dar servicios. O sea, también hubo una afectación ahora al revés por esta desconfianza. ¿Y de qué se trataba? Pues de que todo el mundo tuviera asegurado a sus trabajadores. O sea, y también les quiero decir, hubo una competencia desleal entre nosotros, porque de repente había quien decía, pues es que tu proveedor me vende 20% más barato. Pues sí, güey, pero él no paga seguro social, no está en la economía formal. Entonces, entre nosotros deberíamos haber sido éticos también de decir, no voy a contratar a un güey que no tiene dado de alta a sus trabajadores. Ahora con el REPSE estás obligado. La verdad es que a nosotros nos fue bastante mejor desde que entró el REPSE, porque toda nuestra competencia informal pues desapareció. Pero esos 2 errores costaron que llegara una oferta como la que llegó diciendo, yo te voy a sacar de la pobreza. ¿Cómo creo que se puede salir o reducir la desigualdad? Hay unos que dicen, quítale a los que tienen, ¿no? Y hay otros que dicen, dale más a los que no tienen. Y yo digo que no es ninguna de las dos. Yo digo que es un mix de las dos. Que los que tienen pongan más, y una de esas es que paguen más salario mínimo, ¿no? Esa ya es un inicio de que los que tienen le pongan más. Y yo creo que los que tienen quieren y pueden poner más siempre y cuando les garanticemos que no lo vas a gastar en estupideces como Dos Bocas, como el Tren Maya, como el aeropuerto, ¿no? ¿Hacia dónde lo tendríamos que conducir? Pues a lo mejor hacia la educación y la salud específicamente. A ver, este dinero de recaudación adicional se va a salud y educación. ¿Por qué? Porque al final el país se beneficia. Y los que no tienen, yo estoy convencida que no solo quieren estirar la mano. Los que no tienen quieren una oportunidad para salir adelante. No es cierto que quien quiere puede, no es cierto. Eso olvídense de eso. Sí se requiere un empujón, sí se requiere becas, sí se requiere que haya una regularización para pasar el examen de la universidad. Cuando yo llegué en el año 2000, ni un solo estudiante indígena había entrado a la Facultad de Medicina en Chiapas. Ninguno. O sea, el examen te mide como igual cuando el país no es igual. Entonces necesitamos extender la oferta educativa, necesitamos jalar a los que no pueden. Y yo ahí hice una oferta importante ayer, o un sueño, porque ya me regañaron que no haga propuestas, un sueño, los satélites de órbita baja.
Hay un personaje que tiene 5,000 satélites de órbita baja, donde prácticamente puedes llegar con internet a cualquier parte del mundo, a cualquier sierra, a cualquier montaña, y a través de la tecnología necesitaríamos dar educación a distancia, telemedicina, o sea, podrías llegar con los mejores especialistas a tratar casos complicados en regiones complicadas. No sé, te pongo un ejemplo, mandas a un pasante de medicina que haga un ultrasonido, este cuate se lo manda a un centro radiológico donde están los especialistas, dices aguas, esa mujer trae una placenta previa y si se queda allá en la montaña se va a morir. Entonces la trasladas antes del parto a una zona donde ya sabes que tienes la atención médica necesaria. Entonces podrías empezar a tratar, es más, yo ya me trato muchas veces a través de un Zoom con mi doctor, o sea, me dice, conéctate. Bueno, los de COVID a mí me atendieron por Zoom, nunca fui a una consulta directa médica y a ver, mándame tus síntomas, y me veía, o sea, la telemedicina es una realidad, y el trabajo a distancia. Si a estos chavos les damos código, les damos inglés, les damos habilidades digitales, estos chavos van a tener trabajo. Yo no veo un joven que sepa código que no tenga trabajo, o un joven que sepa robótica, inteligencia artificial, que no tenga trabajo. Entonces, por ahí va la reducción de la desigualdad, porque los que más tienen pongan un poco más y los que menos tienen hagan un esfuerzo propio para salir adelante. O sea, la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, donde yo empecé el debate con el presidente, tendrías que hacer a cambio de que estos jóvenes se pongan a estudiar, se pongan a hacer algo. No puede ser nada más por tu linda cara. Entonces, desarrollo regional, aquí sacaron de contexto, pues obviamente Morena está a las vivas. Lo que yo dije, ¿qué dije yo? Que no puede ser lo mismo el desarrollo de Nuevo León, de Jalisco, de Veracruz o de Chiapas. Son distintas visiones, porque la gente tiene distintas maneras de ver el mundo. Y conté la anécdota de un empresario con el presidente Fox, íbamos en el avión y me dijeron que ya tenían la solución para sacar de la pobreza a los chiapanecos. Y yo les dije, ¿cuál es? Pues vamos a poner maquiladoras. Les dije, ¿maquiladoras? Sí, vas a ver. La gente va a salir de pobre. Y le dije al presidente, ¿y eso nos va a costar? Bueno, vamos a comprar los terrenos y luego las naves y y el hombre va a llevar sus máquinas y mira, para diciembre tenemos 15,000 empleos generados. Le dije, está chingón, pero nadie va a ir a trabajar. No es la cultura. Y tronaron las maquiladoras. No es que yo haya dicho que a la gente no le gusta trabajar, a la gente no le gusta trabajar en ese concepto de trabajo. ¿Qué le gusta? El textil, el telar de cintura, la fabricación de miel orgánica, café orgánico, producir, o sea, es una cultura distinta. Entonces yo sí creo que este país tiene que tener un desarrollo con respeto, con identidad. ¿Qué proyectos su servidor implementó que son exitosísimos hasta la fecha? El proyecto ecoturístico de las guacamayas, les recomiendo que lo visiten, allí se aparean las guacamayas, es un lugar bellísimo. Las Nubes, Frontera Corozal, un proyecto en la Lacandona, y entonces la gente que va a hacer turismo sustentable, pues llega a estos lugares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que explotar? Pues el turismo sustentable, la producción de productos orgánicos, los saberes tradicionales, los textiles. Yo celebro que se están poniendo de moda los huipiles, porque ya hay muchos eventos que voy, la gente llega con sus huipiles, y eso les va a dar más empleo a las artesanas. Y por último, pues tenemos que tener un sistema de protección universal. No podemos seguir solo protegiendo a los que tienen un trabajo formal. Tiene que haber salud para todos, una pensión universal para todos, tiene que haber un sistema de cuidados. De eso voy a hablar el sábado. Las mujeres nos chutamos cuidar a los padres, nos chutamos cuidar a los niños, y muchas mujeres no se desarrollan porque pues no hay este sistema de cuidados. Y luego este cuate quita las estancias infantiles, bueno, pues más grave todavía. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que si tu padre, tu madre está enfermo, no tiene para pagar una enfermera, pues pueda tener una visita de una enfermera, de una persona que lo ayude a bañarse, que lo ayude a tomar sus medicamentos, que esté pendiente de él.
y eso tendría que existir muy pronto. A ver, yo me hice cargo de mis papás. Diana tuvo que dormir con la abuela 5 años de su vida, en la plena adolescencia. Y entonces, pues mis hermanos decían, no, es que estoy ocupado, es que tengo trabajo. Pues yo también, cabrón, pero yo ni modo que no los cuide, ¿no? O sea, siempre las mujeres tenemos ese tema del cuidado de los padres, de los abuelos. Y luego todavía mi mamá me hereda una tía que no contrajo matrimonio, que no tuvo hijos, y al final también acabé cuidando a la tía durante 5 años de su vida, porque la parte terminal pues es muy complicada. Entonces, ahí pues iríamos con un sistema universal. Entonces, estas son las 10 cosas que yo propongo como puntos básicos para que el país salga adelante. Y bueno, ahorita con el nearshoring, que también véanse el debate hoy, porque voy a hablar de manera un poco más amplia del nearshoring, no lo estamos captando. ¿Por qué? Pues porque no hay Estado de Derecho, por seguridad, no hay energía y agua. Hay que tratar el 100% del agua en Jalisco, el 100% del agua. Necesitamos capital humano e infraestructura. Entonces, enfoquémonos a estos temas con el nearshoring. Hay regiones como el occidente, como ustedes, donde tienen un brutal potencial porque tienen capital humano, les falta energía, y hay que trabajar en el tema de la seguridad y un poco más de infraestructura, pero obviamente esta región tiene todo para salir adelante. Y yo quisiera cerrar mi intervención diciendo, piensen en la vivienda para los jóvenes. No hay manera que un joven hoy se haga de un tema de vivienda. Dentro del proyecto de construir un sistema de protección universal, el 4º punto era vivienda. O sea, era pensión, era salud, era sistema de protección, bueno, de cuidados, y el 4º, vivienda. Pero especialmente, yo le había dicho a mi hijo que le daba hasta los 27 años para salir de la casa y ya me anunció que no tiene manera de comprar un depa. O sea que a lo mejor se echa hasta los 30, pero ya le dije que no hasta los 40. O sea, porque antes se casaban a los 25, 26, se iban, rentaban. Pero hoy para un joven comprar una vivienda, a diferencia de nosotros, que había esa posibilidad, se ha vuelto imposible. Entonces ahí tenemos que pensar en un programa de vivienda recuperando el subsidio, es muy, muy importante. Incrementar la densidad, estoy de acuerdo, en ciertas zonas de las ciudades no hay de otra, el suelo nuevo es muy caro, pero miren, en la Miguel Hidalgo se hizo, se les dio el doble de potencialidad con la norma 26. ¿Y en qué acabó la norma 26? Pues te vendo el departamento en 750,000 pesos, pero te vendo por fuera los closets, el baño, el estacionamiento, y entonces acaban costando 2 millones. Y sí hicieron el doble de departamentos. Entonces sí necesitamos también que en estos temas haya ética mutua para que realmente haya un programa de vivienda para jóvenes. Para mí esa será una prioridad, que los jóvenes de este país puedan tener acceso a vivienda. Ustedes se dedican a eso, en su momento vamos a platicar de cómo hacerlo, pero hacerlo bien. Muchas gracias. En 13 minutos tengo que salir, tengo tiempo para contestar un par de preguntas. Les voy a dar 2 opciones. Tenemos tiempo para un par de preguntas porque se tiene que ir a las 9:30, o tenemos 10 minutos para fotografías mientras salgan. ¿Qué prefieren? Levanten la mano los que quieran hacer preguntas. Fotos, yo también pensaba que era mejor los fotos. Entonces, hagamos primero una foto, una selfie, y por aquí hacemos una selfie con la Xochitl señal. La verdad. Ajá. ¿Esta es la que me hizo Elon Musk? Ajá. Voltéate. Xochitl, mira, hacemos una. A ver, eso. Que soy la fiesta.
¡Xochitl! Eso. ¡Ya se van! Ya se van. Eso. Bueno, entonces déjenme concluir diciéndoles que la 4T tiró a la basura la oportunidad que los mexicanos le dieron, que han destruido prácticamente todo menos la esperanza. La esperanza sigue ahí en cada sueño mexicano, en cada persona que se levanta, trabaja para sacar a su familia adelante. La esperanza ya no les pertenece, la esperanza ha cambiado de manos y ahora nos pertenece. Y con esa esperanza vamos a construir todos juntos el país que nos merecemos en el 2024. Yo lo que hoy les vengo a ofrecer es la victoria y un México sin límites. Muchas gracias.